Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y hoy vamos a hablar un poco sobre elecciones y encuestas. Para ello tenemos la visita en estudios del señor José Manuel Saavedra, el expresidente de la encuestadora CIT. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Perdió el poder. Expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma afirma que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ya no domina la Junta de Fiscales Supremos. Sostiene que Espinosa podría ser retirada del Ministerio Público por no permitir en un primer momento el regreso de Patricia Benavides como fiscal supremo. Mostró un desprecio por la ley. Después del bochornoso espectáculo que hizo, nos deja un tono de vergüenza, señala García Toma. A Vizcarra le esperan 30 años en la cárcel. Ex consejero regional de Moquegua, Luis Miguel Kayak, hace esta afirmación. Bolivia vivirá una segunda vuelta entre candidatos de derecha Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. Y finalmente, FONAVI, Grupo Reintegro 4, sale el 28 de agosto. Podrían cobrar más de 70.000 exaportantes. Bien amigos, como les decía y como pueden ver en pantalla, tenemos hoy la visita en estudios del señor José Manuel Saavedra, el presidente de la encuestadora CIT. Señor Saavedra, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Hace algunas semanas, la encuestadora que usted preside realizó un análisis, un estudio de campo y arrojaba como primero las preferencias al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respecto a una eventual candidatura presidencial. Así es. ¿No? Esto incluso se ha visto reflejado, ¿no?, ayer en otro análisis de otro encuestador, y también lo posiciona como primero. ¿Cuál cree usted que es la principal fortaleza de López Aliaga para, estando a 8 meses de las elecciones, posicionarse en el primer lugar de las preferencias? Bueno, sí, en principio este estudio fue hecho del 10 al 12 de julio, fue publicado en el programa Panorama hace ya un par de semanas, y logramos identificar el primer lugar para Rafael López Aliaga. En realidad hemos sido la primera encuestadora que ha identificado este crecimiento, que se debe entre varios motivos. Uno es la salida de Hernando de Soto. Ha originado un trasvase de votación hacia López Aliaga. En realidad hacia 3 candidatos que fueron identificados, hacia López Aliaga, hacia Philip Butters, que sube él de 1.6 a 4% en la encuesta de finales de julio, y al candidato de Progresemos, que era el partido de Hernando de Soto, donde alcanza 1.3%. Entonces, esa distribución de votos han sido capitalizadas por estos candidatos, específicamente y mayoritariamente Rafael López Aliaga, que estaba en segundo lugar en el mes de mayo y logra pasar a Carlos Álvarez ante la pérdida de votos de este candidato, de este último candidato, que se sitúa en el segundo lugar, y que además coincide la tendencia de nuestra encuesta y el orden, además de candidatos, casi coinciden los 3 primeros lugares. Entonces, eso para empezar. Luego, el tema de los trenes es un efecto que vamos a medir recién en nuestra encuesta de septiembre, porque nosotros estamos haciendo encuestas de corte electoral cada 2 meses, ¿no? Entonces, en el mes de septiembre tendremos ya el resultado de la variación que ha tenido, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para medir la eficacia y medir la capitalización del tema de los trenes, si le benefició o de repente todavía no hay efectos o es un efecto negativo, pero eso lo veremos todavía en el mes de septiembre, ¿no? Ahora, y si bien este efecto recién se ve en la próxima encuesta que ustedes van a hacer, ¿qué fortalezas ven en López Aliaga como un candidato presidencial? Bueno, en principio tiene una fortaleza que es persistente, ¿no? Es persistente, consigue lo que quiere en cuanto a los proyectos que él se ha planteado. Es un candidato, además, que conoce de gestión municipal, gubernamental, ¿no? Está preparado y en una edad que le permite ser un candidato presidencial simpático.
hay que reconocer que López Aliaga es el único candidato que está en este momento en campaña. No hay otro candidato que esté en campaña, porque Carlos Álvarez ha desaparecido de escena, sale de vez en cuando. Sí. No tenemos la presencia de Keiko Fujimori, no sabemos si postulará o no. Entonces, realmente él está corriendo solo. Creo que si él quiere ganar, tiene que obviamente hacer correcciones en su discurso, porque si hablamos de fortalezas, sus debilidades es la parte de ser soberbio, ¿Es demasiado confrontacional también? de ser confrontacional, que es lo que sale, que no es mi percepción, es lo que sale en los estudios. Ajá. Porque nosotros hemos preguntado factores positivos, fortalezas y debilidades de cada candidato. Tenemos en realidad mapeado a varios candidatos y lo que podemos decir, lo que podemos saber es que son candidatos, o en el caso de Rafael López Aliaga, es un candidato que si bien polariza, ¿no? Se ha tirado mucho a la extrema derecha, está capitalizando la ola latinoamericana de derecha. Ayer hemos tenido un triunfo de las fuerzas democráticas bolivianas, donde los 3 primeros lugares son partidos de derecha. Exacto. Es algo que lo que puede pasar acá. Lo que pasa es que en Bolivia el modelo socialista está desgastado y muerto. Entonces, en el caso peruano podría ocurrir también esta figura de que los candidatos de derecha, que hoy representan 75% en Perú de gente que quiere un candidato de derecha, versus un 25% de izquierda, ¿no? Claro. Entre izquierdistas y los llamados caviares. Claro, y digamos que estamos a 8 meses de las elecciones y usted señala que por ahora el señor López Aliaga está corriendo solo. ¿Esto es beneficioso para él? Empezar temprano él su campaña sin que haya ido, digamos... Claro. Lo que él tiene que hacer es construir un voto duro, un voto que le permita tener sostenibilidad en el tiempo, porque ya hemos visto que los candidatos que van primeros no ganan. Bolivia es un ejemplo clarísimo. Y ahora lo hablaremos, creo que al final de la entrevista, pero es un ejemplo clarísimo, ¿no? El que iba tercero logra ganar la elección, ¿no? En el último tramo. Entonces, él lo que tiene que construir para ser imbatible es un voto duro, un voto que le permita seguir creciendo. Además, es una persona que tiene un alto nivel de conocimiento a nivel nacional, pero también tiene una imagen confrontacional. Claro. Con lo cual, su crecimiento va a ser muy lento en los próximos meses. Pero digamos que, dada la experiencia que hemos tenido en las elecciones anteriores, con un 14.2% que me parece que le daban la encuesta que hace CIP, digamos que podría estar tranquilamente en una segunda vuelta viendo la cantidad de partidos que hay, ¿no? Si las elecciones fueran mañana, sin duda alguna pasaría López Aliaga primero. En la elección pasada, fíjate, del año 2021, Rafael López Aliaga también iba primero, y segundo iba Hernando de Soto. Es más, nosotros publicamos nuestra última foto, fue Rafael López Aliaga primero, segundo Hernando de Soto. Castillo aparecía abajo, o sea, lo de Castillo fue un crecimiento al estilo un tsunami, ¿no? Que se genera a última hora, pero los candidatos, por ejemplo, Johnny Lescano y Forsyth, siempre en nuestros estudios estuvieron al último, no estuvieron primero. Y si tú ves luego resultados del OMPE, la diferencia entre la publicación que hicimos nosotros y el conteo oficial del OMPE estuvo en el margen de los 2.5, 2.8, claro, en el margen de error. Los únicos que se salieron de control para nosotros fue Castillo, que cuando hicimos la última encuesta, que se hizo el jueves, 3 días antes de las elecciones, lo teníamos ya Castillo con 11 puntos y Castillo gana con 17%. Entonces ahí sí tuvimos casi una identificación de quién iba a pasar a segunda vuelta, ¿no? Y podemos asegurar que el bastión de López Aliaga respecto a votos es Lima. Bueno, él tiene como fortaleza la ciudad de Lima, pero también tiene otras fortalezas importantes. Básicamente estamos hablando del norte, ¿no? Él en el norte tiene 18,2 de intención de voto, en Lima 15,6, en el centro 11,8, el sur 12,3 y con muy poca presencia en la selva,
1,4. Creo que él debió hacer el viaje a Santa Rosa si quería capitalizar votos de la selva. No lo ha hecho, que yo tenga entendido. La presidenta se ha ido, lo cual me parece positivo. Sin embargo, la selva le es ajena hoy a Rafael López Aliaga, ¿no? Entonces, más que todo, los que capitalizan más en la selva es Carlos Álvarez, que tiene 19,7 de intención de voto en la selva, ¿no? Claro, y digamos que López Aliaga se ve digamos que usted nos menciona, ¿no? Que López Aliaga debería fortalecer su voto, ¿no? Este 14.2 sería importantísimo para pasar una segunda vuelta. Ahora, los demás partidos más pequeños, ¿qué papel juegan en estas elecciones? Bueno, eso es muy importante. En principio, nosotros tenemos cerca del 40% de gente que no sabe, no opina, 36.7%, y blanco viciado. O sea, tenemos 41% de personas, ¿no?, que no van a votar en este momento por nadie. Ese es un voto oculto, es un voto peligroso. Y es peligroso y oculto porque decide al último momento. Son personas que ya vieron a López Aliaga, que ya vieron a Keiko, que conocen a Carlos Álvarez, conocen a Philly Butter, y no les causa emociones. Porque si le causaría alguna emoción, ya hubieran dicho hace rato que voy a votar por este candidato o el otro. Entonces, ese voto, que es un voto oculto, es el que hay que monitorearlo. Y hay que ver cómo se reduce o se va reduciendo conforme pasan los meses. Tenemos entonces 36 partidos, si no me equivoco, en carrera, ¿no?, con las alianzas que se han formado, y yo creo que puede surgir un outsider. Puede surgir un outsider. ¿De estos partidos chicos? De los partidos chicos, por supuesto. Alguien que tenga el siguiente perfil. No sé, hay que mapear ahorita todo, pero la corriente más o menos es de 35 a 65 años. Que sea de centro derecha. Porque ya esa es la corriente que está ocurriendo en varios países. Tenemos Álvaro Noboa, ganó en Ecuador en una elección ajustada con el socialismo. Bukele de derecha, ¿no? En Colombia, sin duda alguna, ganará la derecha en las próximas elecciones, que es también el otro año, ¿no? En Bolivia nos acaban de dar una elección, y cómo en este momento Sudamérica, que estaba pintada de rojo, se está pintando de azul. Claro. Entonces, Chile, también habrán cambios. Boric es un comunista moderado, no ha podido hacer su asamblea constituyente, le enmendaron el tema de la constitución. Entonces, estamos viendo que eso se replica. O sea, Perú no es una isla, y eso va a pasar. Milei, de derecha. Entonces, y además Milei viene ahora al CADE, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a influir mucho en el votante, pero tenemos una población también antisistema. Exacto. Una población que le llega todo, no le gusta la política, todos son corruptos, el país va mal, quieren a Castillo de vuelta. Entonces, esa población que sin duda alguna votará por un izquierdista. ¿Cuál es el izquierdista que más sobresale en este momento? Esa es una pregunta que vamos a tener que contestar en los próximos meses. Claro, no aparece todavía una cara porque visible, lanzaron ¿no? a la NOCA, pero la NOCA tiene un problema, ¿no? Un problema, digamos, de origen. La gran población peruana es quechua y él es aymara. La rivalidad es milenaria entre los quechuas y los aymaras. Entonces va a ser muy complicado que él, además con el modelo boliviano que él trae, porque Verónica Mendoza, recordemos que es además su compañera de partido, trae en la campaña del 2021 el modelo boliviano, diciendo que el gas, el precio del gas, etcétera, lo hace en la campaña cuando compite con Ollantumala también. O sea, en 2 veces que ha postulado, ha traído ese modelo boliviano que ha fracasado, y hoy Bolivia, lamentablemente, con este modelo socialista, es un país que ha colapsado económicamente. Entonces, podemos asegurar que en las próximas elecciones los resultados pueden significar una estocada fuerte y no sé si final para la izquierda en el país. Yo no diría eso, porque este 20% de los 40 que no saben por quién votar, el 20% es voto rural. Ese 20% de voto rural, sin duda alguna, se irá a un candidato de izquierda, antisistema,
con lo cual la izquierda tranquilamente puede poner un candidato en segunda vuelta. 20% es bastante. ¿eh? Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay personeros. O sea, recuerda que hubo esta controversia en que en la segunda vuelta, en lugares donde Keiko Fujimori había ganado la primera vuelta, las mesas electorales se habían volteado 100% a favor de... Eso se cuestionó bastante, ¿no? Es que eso es imposible. O sea, si el que votó en primera vuelta por un candidato y su candidato pasa por segunda vuelta, va a votar y lo va a reforzar. No es posible que sea goleada 100-0. Entonces, la enseñanza aquí es meter personeros en todo lado. Yo creo que hay que meter personeros en todo lado, hay que tener sistemas de control, sobre todo en zonas rurales. Yo no me preocuparía por las zonas urbanas, que están perfectamente cubiertas por los partidos democráticos. Creo que los partidos, sí, democráticos tienen que unirse y manejar un software en común, Claro. ¿no? Hacer una alianza de personeros que se cubran todos y que gane realmente el que tiene que ganar para evitar esas cosas y que pidan la experiencia venezolana. Venezuela hizo un software que permitió contabilizar las actas y demostrar que hubo fraude. Acá no sé si para esta elección van a seguir rompiendo las actas de sufragio, que eso antes la Marina se las llevaba y las resguardaba. Entonces hay que emplear, obviamente, sobre todo en zonas rurales, estos aplicativos, estos software que van a permitir tener un mejor control de lo que está pasando. Porque si no, el fraude, nuevamente, este fantasma de fraude podría darse en mesa, ¿no? ¿Por qué cree que no se formaron alianzas entre figuras más representativas, digamos, partidos tradicionales o partidos de los que están arriba? ¿Por qué les cuesta tanto a estas agrupaciones ponerse de acuerdo para ir en alianzas en unas elecciones? Bueno, básicamente lo que le cuesta a los líderes políticos es la humildad, ¿no? Todos se creen predestinados. Los mesías. Sí, los elegidos por Dios, los que tuvieron el sueño revelador. Entonces, no se dan cuenta muchos de ellos que en lugar de hacerle un bien al país, lo que causan es un daño permanente. Acá hay que destacar también que el fujimorismo, que era una fuerza muy importante en la elección pasada, está sufriendo una caída. Keiko Fujimori pierde 2 puntos respecto a la encuesta del mes de mayo. Y esos 2 puntos básicamente se deben, uno, a que ella no está tampoco en campaña. No aparece. 2, el papá ya no es la fortaleza que tenía ella. Los albertistas, estos llamados gente que sí seguía a Alberto Fujimori, está migrando su voto porque no comulgan con Keiko Fujimori. Claro. Entonces, esta población, y te digo mayoritariamente el norte, yo creo que López Aliaga le ha arrebatado al fujimorismo los bastiones en Piura, en Trujillo, en Lambayeque, porque esos eran bolsones electorales a favor de Keiko. Junín, nosotros hicimos una encuesta macro regional en el mes de enero, López Aliaga va primero en Junín. Entonces, estamos viendo que la presencia de López Aliaga es importante en regiones y que básicamente él podría conservar su primer lugar en la medida en que no comete errores, Exacto. que sea más humilde, que no sea tan confrontacional, porque ya lo confrontacional ya le sirvió para llevarse el voto de la derecha. Sí. Pero tenemos a Carlos Álvarez, ojo. Hay que tener cuidado ahí porque... Que Carlos Álvarez es de la centro derecha. Sí. Carlos Álvarez podría ser el candidato, ¿no? Que hasta el día de anteayer todos rechazaban, ¿no? Todos decían, no, está en tercer lugar, y que... Pero ahora aparece ahí. Aparece en segunda vuelta, ¿no? El candidato de Bolivia, que ahora vamos a hablar de la experiencia boliviana, qué es lo que pasó en Bolivia y cómo este candidato logra posicionarse, ¿no? Ahora, sí, justamente pasando el tema de Bolivia, ¿no? Segunda vuelta aparecen en los candidatos de derecha Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. Es un duro golpe a la izquierda en la región, es un duro golpe a Evo Morales y a sus seguidores. ¿Cuál es el análisis que se hace de estas elecciones en primera vuelta en Bolivia? Perdón. Bueno, primero felicitar al pueblo boliviano por su proceso democrático que ha sido impecable, que
ha dado una respuesta contundente al socialismo, al comunismo perpetuado en Bolivia 20 años, y que hasta la presidenta Boluarte, yo creo que exageró un poquito, pero lo calificó de Estado fallido. Lo que estaba fallido era el modelo económico, y ayer el gran ganador ha sido obviamente el pueblo boliviano, que quiere reformas económicas que lo conduzcan a reducir la inflación que tienen, la falta además de dólares, muy usado el sol. El sol es el nuevo dólar en Bolivia. Entonces, muy interesante que estos dos candidatos que los tenemos ahora en pantalla hayan pasado a segunda vuelta. Sobre todo este candidato que nadie... Rodrigo Paz. Nadie lo tenía. Que nadie lo tenía. Lo tenías logra 31.3%. ¿Cuánto estaba Rodrigo Paz hace 2 semanas? Según las 3 principales encuestadoras bolivianas, estaba en 6%, entre 5 y 6%. Aumenta 25% en la última semana. Entonces, algo increíble. Tuto estaba en 25, subió a 2, 27.3, y Samuel 20.2. En realidad, todos daban segunda vuelta entre Tuto y Samuel, y esto ha sido como se dice, un bacatazo para los que ya se creían favoritos, y se está repitiendo lo que ha pasado en Perú. Claro. ¿No? Que un candidato como Rodrigo Paz, que estaba disminuido, estaba ahí, ha logrado convencer a los, no a los de centro derecha, él ha convencido a la izquierda, porque la izquierda, el MAS, ¿no? Que el Movimiento al Socialismo Boliviano, ha logrado tan solo 4% de votación. Entonces, ese grueso de personas que se cansaron de no tener dinero para ir a comprar al mercado, que se cansaron de hacer colas por la gasolina, que se cansaron de no tener monedas para poder comprar, fueron convencidas por alguien que no polarizó, por alguien que estuvo más cercano a ellos, y que al final era un voto oculto que se llevó y que llevó a la victoria a este candidato. Interesante el análisis que se hace, no solamente del tema de Bolivia, sino acá también en Perú, porque usted mencionaba, hay un alto porcentaje por ahora de electores que no deciden su voto, y muchos de ellos deciden al final, en la recta final. Y también creo que tiene que ver mucho, y hay una responsabilidad también de los medios de comunicación, de cómo exponen a alguno u otro candidato, ¿no? Es importante también que la población, y siempre lo decimos acá, se documente para saber por quién va a votar, ¿no? Es un acto de responsabilidad. Y bueno, ahí también tienen responsabilidad los partidos políticos de presentar un mejor abanico de opciones para que el elector pueda elegir. Una última, y volviendo al tema peruano, ¿en qué mes se cree que pueda empezarse a calentar esta campaña electoral? Bueno, la campaña electoral va a calentar después de la Navidad. Ahorita nosotros medimos en septiembre, tendremos un resultado, sobre todo de los partidos chiquitos que no terminamos de hablar, y que creo que hay que hacerlo antes de terminar, pero esos chiquitos que tienen 1% para abajo, que estamos hablando de Paul Jaimes, del Partido de los Animalistas, estamos hablando de Fiorella Molinelli, que es la única mujer que está en campaña. Sí, sorpresivamente una. Yo creo que Fiorella Molinelli tiene buenas credenciales, experiencia en el sector gubernamental, tiene un nivel de conocimiento moderado, el 30% de lo que se la conoce, de la población, podría crecer. Pero aparte de ellos está Carlos Spa. Carlos Spa creo que además de ser un candidato de derecha, tiene un buen conocimiento del sistema gubernamental, solo que su campaña no despierta emociones, es muy parco, pero si él da un giro, y se hace popular o se viraliza algún video, porque hoy estamos en el tiempo de las redes, él logrará, sin duda alguna, comenzar a crecer, y hay tiempo, ¿no? Bien. Si no, miremos el tema boliviano. Exacto. Bien, señor Saavedra, queremos agradecer la presencia en estudios, interesante conversar sobre estos temas, y también poniendo en realidad cómo está el panorama electoral
Queremos agradecerle su presencia en estudios. Ok, Carlos, muchas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el señor José Manuel Saavedra, el expresidente de la encuestadora CIP, con quien hemos hablado sobre esta campaña electoral que se nos viene. Hay que documentarnos y elegir bien. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad